Como habíamos visto en la serie de los Hechos, habíamos visto lo último en Pablo y Bernabé en Iconio. Y en ese lugar veíamos cómo Dios confirmaba su palabra a través de señales y prodigios. Y déjeme decirle que estas señales y prodigios no dejan de suceder en ese lugar. Siguen ocurriendo señales y prodigios. ¿Y por qué no dejaron de ocurrir? Porque Pablo y Bernabé siguieron predicando la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor es donde ocurren estas señales y prodigios. Y hermanos, cuando nosotros estamos aquí en este lugar, debemos estar expectantes ante la palabra de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Para aquellos que la oyan puedan ser cambiados, transformados a la imagen de Cristo Jesús. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 15. Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 14, del verso 8 al verso 15. Y dice así: y dice, había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo, desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejante a los hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a la puerta y quería ofrecerle sacrificio juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, de que tú guíes tu palabra, Señor. Sea guiando nuestros corazones a un cambio. A que seamos, Señor, moldeados, Señor, a tu imagen y semejanza. Que podamos aprender, Señor, qué tú quieres de nosotros, Señor. Queremos seguir tu voluntad, agradándote, Señor, buscando cada día, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pido en esta hora, Señor, de que tú seas bendiciéndonos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y de todos mis hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, quien le han tocado también trabajar, Señor. Sabemos que tú tienes el poder necesario para salvarlos y para sanarlos, Señor. Te pido, Señor, de que tú nos guíes en nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar de tu voz, Señor. Te damos gracias, Jesucristo, por ser nuestro Salvador, Dios y Rey. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y hoy día, la palabra de hoy tiene como título el Evangelio que todo lo cambia. Y hemos estado viendo continuamente las hazañas de Pablo y Bernabé en este viaje misionero que ha comenzado y ha tenido muchas cosas que uno podría pensar. Pero la verdad, hermanos, que han habido muy pocas personas hasta el día de hoy que se han convertido a raíz de ese viaje misionero. Hasta este momento en que hemos leído la palabra se han convertido pocas personas. Pero esto no quiere decir de que haya sido en vano el trabajo de que ha estado haciendo Pablo y Bernabé, sino que Dios tiene un propósito en específico.
en específico con todos estos viajes, y si nos damos cuenta, el viaje de Pablo y Bernabé fue tan fructífero que hoy en día, gracias a la misericordia del Señor, podemos estar aquí, gracias a esos viajes, a las consecuencias que empezaron a tener, las repercusiones que tuvieron esos viajes. Y vamos a estar leyendo el versículo 8. Y dice así: había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo del seno de su madre, y que nunca había andado. Hermanos, este cojo, inválido, lisiado, como usted quiera llamarle, ha tenido que lidiar durante toda su vida con esta enfermedad. Desde que nació. O sea, él nunca conoció, de partida, aquí como dice la palabra, nunca conoció lo que era caminar. Por lo tanto, sus expectativas de vida no eran muy buenas, en el sentido de que él no tenía muchas expectativas de realizar su vida como lo hacía cualquier persona. Él ya no tenía una expectativa de decir, quizá algún día caminaré, quizá volveré a caminar como lo hice en algún momento, porque sabemos que nunca lo hizo. Desde que él nació, él no pudo conocer esta función en su cuerpo. Y así vemos claramente que una persona en esta condición no va a tener muchas expectativas acerca de cómo puede ser su vida, cómo puede mejorar. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos muy similares a este lisiado. Somos muy similares, porque muchas veces venimos cargando cosas desde nacimiento o incluso con mucho tiempo. Cosas que a veces nos resignamos porque creemos que no podemos solucionar o creemos que estas cosas hay que sobrellevarlas, sobrellevar algún pecado, sobrellevar algún vicio. Muchas personas muchas veces luchan con muchas de estas cosas y creen que nunca van a poder salir de estas cosas porque piensan que llevan tanto tiempo en que ya se han resignado. Así como lo hizo este cojo. Muchas veces nosotros nos resignamos a estas expectativas nulas de decir, lo más probable es que nunca voy a cambiar. Lo más probable es que nunca voy a poder tener una correcta relación con Dios porque está esto continuamente molestándome. Y ha llevado tanto tiempo conmigo que lo más probable es que esto nunca me deje. Muchas veces venimos delante del Señor, pegados en lo mismo, continuando en el mismo estado que estaba este lisiado. Pero sabemos que este lisiado, como dice la Escritura, tenía una oportunidad única que no podían desperdiciar. Y esta oportunidad única era acerca de que iba a estar el apóstol Pablo. Lo más probable es que este lisiado tenía una sola oportunidad. Nunca más en su vida se iba a topar con el apóstol Pablo. Y esto me hace recordar un poco cuando viene un artista famoso y dice Final Tour. Nosotros decimos, hasta aquí, y después van al retiro. Después se jubilan. No vienen nunca más a Chile. No van a ni un lado más. Este es el último tour. Y muchas veces cuando es un artista que nos gusta mucho, decimos, tengo que ir. Tengo que estar ahí. No me lo puedo perder. ¿Se imaginan? Último tour del apóstol Pablo. ¿Cuántos cristianos irían a ese tour? Si el apóstol Pablo viniera e hiciera un tour por algunos lugares, ¿cuántas personas no irían a ese tour? Yo iría. Hubiese que comprar entrada o no, yo iría, estaría ahí. Creo que sería una oportunidad única completamente. Y vemos continuamente de que este cojo tenía, aún así, a pesar de que nunca había conocido, aún así él sabía que a través de estas personas, a través de lo que ellos predicaban, había una esperanza. A través de lo que ellos escuchaban. Y él quería aprovechar esta oportunidad. Quería aprovechar la oportunidad que Dios le estaba poniendo en el camino de poder escuchar estas palabras. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos saber que una petición y una oración sabia que usted puede hacerle al Señor es que a usted le haga consciente, hermanos. Le haga consciente para tomar las oportunidades en el momento preciso. Muchas veces nosotros decimos una palabra, se nos fue el tren. Y las oportunidades pasan delante de nuestro ojo. Hay personas así también que tienen oportunidades laborales
y que no las aprovechan, se demoran mucho en escoger y así las pierden. Pero muchas veces nosotros también tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca para predicar el Evangelio y en tanto que lo pensamos, en tanto que nos decidimos en que lo hago, no lo hago, me decido, hablo, abro mi boca, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a responder? Quizás me va a tratar a garabatos, quizás me va a insultar. Y entre eso en que no nos decidimos, esa persona se fue. Debemos ser sabios, hermanos, debemos ser sabios y pedirle al Señor, hazme consciente, Señor, de las oportunidades que están frente a mis ojos. Porque muchas veces no somos conscientes de las oportunidades que el Señor pone, que si pudiéramos ver claramente la cantidad de esas oportunidades, quizás nos llevaríamos una sorpresa gigante y decir, pero yo no estoy viendo ni una oportunidad, ¿cómo puedo ser tan ciego? Pero debemos pedir en oración, hermanos, Señor, haznos conscientes de las oportunidades que tú nos colocas enfrente para poder decidir. Porque una oportunidad bien tomada en el Evangelio puede cambiar muchas cosas y puede cambiarlo todo. Una oportunidad bien tomada puede cambiarlo todo. Una conversación puede llevar a una cosa, a otra cosa. Uno nunca lo sabe. A raíz de qué conversación, a raíz de qué factor pueden hacer las cosas. En el Evangelio. Esto se puede aplicar en todo en la vida. La conversación con una persona, también en nuestros recursos, también en nuestros trabajos. Yo les contaba hace un momento de que yo tenía un emprendimiento acerca de madera reciclada, madera plástica. Y esa oportunidad se dio gracias a un hermano que participa en las casas de fe y él tenía impresoras 3D. Y yo me enfoqué en eso, en impresoras 3D, porque me llamó la atención. Pero en un momento quisimos ver cómo abaratar el tema del hilo, del plástico, y vimos que había máquinas que se hacían para poder generar esos hilos de forma gratis con hilo reciclado, y de ahí llegamos a esa idea. Netamente por una oportunidad, netamente por una conversación, netamente por querer estar despierto y consciente acerca de estas cosas. Y así muchas veces también, en un colectivo, en la micro, en la locomoción, donde estemos, saber que muchas veces hay cosas graciosas y hay personas que nos tienden una palabra, nos hacen algún comentario. Son oportunidades que debemos saber aprovechar en todo momento para entablar conversaciones, para nosotros querer predicar la palabra de Dios. El Señor nos da muchas oportunidades por las cuales nosotros podemos tomar. Si este lisiado no hubiese tomado esta oportunidad, hubiese seguido siendo un lisiado toda su vida. Pero vemos que él aprovechó bien la oportunidad, porque oía lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a ver, en el versículo 9 dice, escuchaba hablar a Pablo. Escuchaba hablar a Pablo. ¿Y qué escuchaba hablar a Pablo? ¿Acaso Pablo y Bernabé pasaron conversando, pasaron diciendo chistes o planificando alguna cosa? Vamos a leer el verso del mismo capítulo, el verso 6 y el verso 7, y dice, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbes y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Y quiere decir que lo que escuchó el lisiado, de lo que hablaba Pablo, era acerca del Evangelio, porque esto era lo que hablaban los apóstoles. Esto era lo que hablaba el apóstol Pablo. El lisiado oyó a Pablo, pero escuchando las palabras de restauración del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, restaura las vidas. No tan solamente físicas, sino espirituales. El Señor de huesos secos puede hacer nuevamente la vida. Donde no había nada, Él puede hacer que todo se restaure. Puede restaurar finanzas, puede restaurar trabajos, puede restaurar familias, puede restaurar matrimonios. Cuando nosotros nos dejamos que el Señor haga en nuestra vida, tomando esta oportunidad, el Señor puede restaurar por completo todo lo que a Él le plazca. Y dice el verso 9, fijando la mirada en Él
y viendo que tenía fe para ser sanado, este hombre tenía fe, hermanos. Tenía fe para ser sanado, porque escuchaba a Pablo. Pero uno puede decir, ¿y cómo tener fe para ser sanado? ¿Cómo tener fe para ser sanado? ¿Para qué caminar? Si él solamente necesitaba conocer a Cristo Jesús, aceptarlo en su vida. Pero el propósito de Dios era más grande. El propósito de Dios iba mucho más allá. El propósito de Dios era restaurarlo completamente, físicamente y espiritualmente. No con el propósito de caminar para sus propios fines. El Señor no le dijo, ya, vas a caminar, ahora tú haz lo que te plazca en tu vida. Tienes un regalo, camina, ya. Ahora tú toma tus propias decisiones. Sino con el propósito, hermanos, de que la vida de este lisiado se enfocara en el Evangelio. Porque para esto son las oportunidades que el Señor nos da. Para que nosotros podamos llevar el enfoque en Cristo Jesús. No en nuestros planes, no en nuestros proyectos, no en las cosas que nosotros queramos, sino que lo que Dios quiere a través de su palabra que nosotros ejecutemos. Que busquemos su voluntad. Busquemos su voluntad en la palabra, que busquemos su voluntad a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, que busquemos su voluntad en la palabra del Señor, en la predicación, en la cena del Señor, en el partimiento del pan, compartiendo con los hermanos en armonía, todos juntos. El Señor quiere hacer su voluntad. No es para nuestros propósitos que el Señor nos va a sanar y nos va a restaurar. Si Él quiere hacer algo en nuestra vida, Él lo va a hacer para su gloria, para sus propósitos. Los pies de este lisiado no tenían fuerza, hermanos. Decía el versículo 8, decía, imposibilitado de los pies, cojo del seno de su madre y nunca había andado. Sus piernas no funcionaban adecuadamente, no tenían la fuerza suficiente para poder soportar su cuerpo. No tenían la fuerza que se requería para poder estar en dos piernas. Pero sabemos que el poder para producir estos cambios viene netamente del poder del Evangelio. Si usted, hermano, quiere ver cambios importantes en su vida, solamente el Evangelio correcto va a hacer esos cambios en su corazón. Cuando nosotros hemos estado muchos años, incluso décadas, en la misma situación, muchas veces viene el Evangelio y nosotros por dejar que Dios nos use, Él toca nuestros corazones y dice, se perdió mucho tiempo, pero ahora debes caminar hacia mis propósitos, hacia mi voluntad. Ya no se trata de ti ni como tú pensabas que las cosas se hacían antes, sino que ahora mi voluntad es esta y debes seguirla y verás restauración en tu vida. Sin que nosotros nos entreguemos completamente, hermanos, no podemos ser restaurados por Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar este evangelio que lo cambia todo? Cuando nosotros lo aceptamos, se siente de esta manera. Ponerse en pie y dar un salto. Y uno dice, wow, tenía una venda en mis ojos y ahora puedo ver, como decía el hermano Marcos. Marcos decía, ahora te puedo ver. Y todo cristiano muchas veces pasamos por este proceso, estando en el cristianismo, muchas veces. Tenemos una venda en donde no podemos ver correctamente al Señor y su voluntad. Pero en un momento, hermanos, llega la instancia en que tomamos esa oportunidad y la venda de nuestros ojos sale de nosotros. Y nuestras vidas son restauradas y cambiadas. Con un propósito. Puede ser que usted estuviese haciendo las mismas cosas y después de ser restaurado seguir haciendo las mismas, pero con el enfoque de Cristo Jesús. Yo se los digo como testimonio personal, yo en un momento fueron abiertos mis ojos. Yo siendo cristiano muchos años, haciendo las mismas cosas que hago hoy día, pero estaba perdido en mi enfoque, era totalmente desenfocado, pero la hacía igual. Pero Cristo tuvo misericordia de mí y abrió mis ojos y fue de gran bendición.
para poder caminar junto a Él, para poder ser restaurado con Él, para que todas las cosas que practicaba erróneamente, lo que creía de mi Señor erradamente, cómo me relacionaba yo con mi Dios erradamente, cambiara y pudiera ser de gran bendición para mí. Así sé igual, hermano, así como lo fue también para este lisiado, sé que para usted también lo puede ser. Muchos hemos tenido la oportunidad de ver cómo vendas de nuestros ojos se desatan. Y puede ser con la palabra del Señor en cualquier pasaje. En diferentes pasajes nunca sabemos qué pasaje o qué parte, qué porción de la Escritura nos puede llevar a abrir nuestros ojos. A mí en lo particular fue la Gran Comisión. La había escuchado tantas veces, incluso me la sabía de memoria el versículo. Y un día con la misericordia del Señor la volví a escuchar y vi todo tan claro. Vi todo tan claro como nunca lo había visto antes. Y había estado ahí todo el tiempo. La oportunidad que el Señor daba. Pero debemos estar dispuestos. A estar dispuestos a entregarnos a este evangelio que todo lo cambia. Que va a hacer muchos cambios en nuestra vida. Y estos cambios a veces son muy agresivos, hermanos. Muy, muy agresivos, porque en nuestra vida normalmente nosotros ponemos normas. Ponemos cosas de cómo se hacen ciertas funciones. Yo creo que si yo llegara a su casa y le dijera, hermana, ¿usted confía en mí? Sí. ¿Sabe qué? No me gusta donde usted coloca los vasos, los voy a cambiar allá. Y bueno, y empiezo a hacer diferentes cambios. En algún momento le va a molestar todo lo que estoy haciendo. Así también es el Señor. A veces invitamos al Señor a nuestra vida. Ven, sé Señor mío, enseñoréate sobre mi vida. Y el Señor dice, ¿en serio? Sí. Ok, eso lo vamos a cambiar allá. El color no me gusta. Vamos a hacer esto, vamos a hacer una ampliación. Esa pieza, no, eso es cachureo. Pero es que eso me lo regalaron, eso es tan preciado para mí. Eso a la basura porque eso no sirve. No, pero es que yo tengo tan buenos recuerdos de esta cosa. Y nos va a empezar a molestar que el Señor se empiece a enseñorear sobre nosotros. Y puede llegar un momento en que digo, ahí está la puerta. Aquí a mí las cosas se hacen como yo quiero, esta es mi casa, lo siento. Puede ser una ilustración un poco dura, pero muchas veces es así. Porque el Señor quiere hacer cambios, pero no va a estar preguntando, ¿te gustó cómo quedó? No. El Señor va a decir, eso es lo que está bien. Tú debes aprender a que eso está bien. Y eso vas a poder disfrutarlo cuando veas lo bueno que es. Señor, muchas veces el evangelio que todo lo cambia es así, hermanos, agresivo en nuestra vida. No respeta ninguna cosa pasada, un pecado, un vicio cariñoso que está ahí, que nosotros constantemente decimos, sí, puedo cambiar, pero esto no. Voy a dejar esto, pero esto no. Muchas veces hacemos ese tipo de cosas. Personas también hacen dieta. Voy a hacer dieta, voy a dejar esto, pero esto no. A mí hay personas que me han dicho, oye, ¿tú puedes hacer dieta? Sí, puedo hacer dieta. Mira, tienes que dejar el arroz, tienes que dejar esto, los postres, el azúcar. Sí, no hay ningún problema. Tienes que dejar los tallarines. A ver, espérate. Hasta ahí llegamos, lo siento. Eso no se tranza. La verdad, hermano, es que para mí eso no se tranza. Y justamente hay personas que dicen, entonces no puedes hacerlo. Muchas veces he dicho eso mismo. No lo siento, entonces no lo puedo hacer. Para hacer cosas que cambien nuestro ser completamente, hay que tomar ciertos desafíos. Y muchas veces vamos a tener que estar dispuestos a decir, Señor, si tú quieres enseñorearte sobre nosotros, voy a dejar que tú hagas en mi casa, en mi vida, en mi corazón, como tú quieres hacerla. Como tú quieres hacer estas cosas. Porque no podemos dejar que Dios se enseñoree sobre toda nuestra casa y decir, Señor, pero en esta pieza yo le voy a echar llave. No quiero que cambies nada de aquí. Porque aquí guardo cosas muy importantes en las cuales no quiero que te involucres.
El Señor quiere estar en todas las áreas de nuestra vida. Como lo veíamos la semana pasada acerca de las finanzas, de los diezmos y la ofrenda. El Señor quiere estar involucrado incluso en nuestras finanzas. Él quiere estar involucrado en todas las áreas. No hay área en que Él diga, bueno, la respeto, lo dejo ahí a tu criterio. No hay esa opción. En el Evangelio que todo lo cambia. El Evangelio que lo pide todo. Porque así es. Muchas veces tenemos formas de pensar, ideologías, cosas que llevamos aprendiendo muchos años. Pero el Señor dice, eso ya no puede estar. Así lo tuvieron que vivir los apóstoles, sus discípulos. Mateo, ven, toma tus cosas, deja tu mesa, vámonos, sígueme. Todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No dice sígame y tome su cruz. No es sígame y el final es la cruz. El principio es la cruz. Tome su cruz y sígame. Tomamos la cruz, moremos a nosotros, vamos al bautismo y caminamos y seguimos a Cristo Jesús. Y esa es la manera de ser un verdadero discípulo de Jesús. No hay discípulo de Jesús aquellos que no tomen la cruz. No hay más que eso. No hay gloria sin cruz. Nosotros veíamos en nuestras casas de fe, cuando Pedro le decía, que no te ocurran estas cosas, apártate de mí, Satanás. Porque no puede haber gloria sin el sacrificio de la cruz, que el Señor pide que vayamos y muramos a nosotros mismos. Porque el Evangelio lo cambia todo, pero también lo pide todo. Tenemos pensamientos. Queremos hacer estas cosas de esta manera. El Señor dice, no, se hace a través del Evangelio. No, es que queremos hacer esto por la sociedad. No, eso no se hace así. Eso se hace a través del Evangelio. A través del Evangelio se hace. No es que yo quiero hacerlo de forma independiente. El Señor nos enseña que el Señor lleva a cabo sus propósitos a través de su iglesia. A través de las iglesias locales también. No hay formas independientes. Podemos tener intenciones de hacer algo bueno, pero cuando no dejamos que el Señor se enseñoree sobre nosotros, siempre van a predominar opiniones personales donde el Señor no puede hacer ese tipo de cosas. Señor, te invito a mi casa, pero quédate en la esquina. Señor, gobierna sobre mi vida, pero cuando esté llegando a este lugar, quédate afuera. Señor, acompáñame en mi trabajo. Llego a la puerta de mi trabajo. Señor, espérame aquí, nos vemos en la salida. Yo te paso a buscar. Espérame ahí sentado. Estamos dejando que el Señor se enseñoree sobre nuestras vidas para que el Evangelio lo cambie todo, para que podamos levantarnos como lo hizo aquel lisiado. El Evangelio que todo lo pide. Simón el Celote, que tenía una gran revolución, quería revolucionar socialmente todo a través de su forma de pensamiento, la política, la forma social. Y el Señor le dice, deja tu revolución, deja tus ideas sociales, ven y sígueme, el Evangelio es el camino. El Evangelio es el camino. Eso es lo que dice el Señor. Deja ahí todos tus pensamientos, tu forma de creer que esto es lo correcto, por más bien que parezca, por más buena persona que parezca, pero esto se hace a través del Evangelio de Cristo Jesús y a través de la predicación, porque la predicación es la que tiene el poder de cambiar nuestras vidas, de transformar quienes éramos, de alcanzar salvación, de ser restaurados, de conocer verdaderamente quién es Dios, quién es Cristo Jesús. No hay gloria sin cruz, hermanos. Y Pablo ocupaba en este momento, era un instrumento del Espíritu Santo. Muchas veces creemos que el Pablo fue el que hizo estas cosas, pero ¿quién hizo estas cosas? Fue el Espíritu Santo a través de Pablo. Esa es la manera correcta en que nosotros debemos verlo. Es Dios quien hace las cosas a través de nosotros como instrumento. Cuando nosotros dejamos que el Señor nos guíe, podemos ser instrumentos del Señor y ser de influencia.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces, hermano, la gente malinterpreta este tipo de cosas. Pablo tenía un celo por el Evangelio. Pablo quería predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y era muy complicado. ¿Por qué? Porque habían personas que no entendían lo que ellos decían. Habían personas que no entendían lo que ellos decían. Y dice, y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque él era el que dirigía su palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a la afuera de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a la puerta y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y vemos constantemente que el Señor quiere que nosotros tengamos una interpretación correcta de lo que es su palabra. Porque muchas veces pasan cosas en nuestra vida y nosotros decimos, oh, esto pasó por tal cosa, oh, tuve suerte, oh, gracias Señor porque me encontré una billetera y que tenía carnet de identidad y número telefónico y venían 200,000 pesos. Yo justo necesitaba 200,000 pesos. Gracias Señor, y porque también pude devolverle la billetera a esa persona para que no perdiera su carnet. Gracias Señor por darme este buen trabajo que me impida lavarte y ir en los domingos. Gracias Señor por darme este autito que tanto te pedí. Nos vemos, me voy a la playa justo el día domingo. Gracias Señor. Señor nos dará algo que impida alabarle a Él. ¿Acaso el Espíritu Santo se contradecirá a sí mismo pidiendo orden y generando desorden? Debemos entender la buena interpretación de la palabra de Dios para tener una correcta relación y saber si realmente somos discípulos o no. El Señor en ningún momento quiere que nosotros seamos condenados. Él quiere que todos alcancemos salvación. Y es por eso que estas palabras son confrontacionales, porque muchas veces esas cosas están en nuestra vida. Pero si nos confrontan, deje de decirle algo. El Espíritu Santo está hablando a su vida. Porque Él es quien convence de pecado. Él, el Espíritu Santo, es quien le está haciendo un llamado en esta hora para poder cambiar. Porque si usted no tuviera el Espíritu Santo, estaría diciendo, qué bonita prédica. Sigamos haciendo mis cosas, tengo cosas que hacer. Sería bastante triste, hermanos. Y vemos que continuamente Pablo y Bernabé tuvieron que confrontar a esta cultura pagana. Esta cultura pagana. Y muchas veces el Señor viene a destruir todo lo que nosotros concibimos como cultura. Porque culturalmente podemos ser ladrones, culturalmente podemos ser estafadores, podemos tener malas culturas. Hay familias enteras que se han criado en culturas delictuales, en culturas donde la droga es lo que predomina, y hay que seguir la tradición familiar. Muchas veces tenemos cosas nosotros, proyectos personales que van con nuestra cultura. Pero el Señor muchas veces dice, yo no quiero eso. Quiero lo que dice mi palabra. Todo lo que se ajuste a ella. Todo lo que ella busque completamente. Y el Señor muchas veces viene a cambiarlo todo. Hasta incluso nuestra manera de ver nuestra cultura. Nuestra forma de percibir la vida. Las cosas que practicamos, las cosas que dejamos de practicar. El Señor quiere que muchas veces nosotros dejemos nuestra forma de pensar, nuestras ideologías y nos acerquemos a la ideología de Cristo Jesús a través del Evangelio. El Evangelio que lo pide todo. La perla de gran precio. Déjenlo todo y sigan. Deja que vaya a enterrar a mis muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero el Señor, ¿cómo puede ser tan cruel no tener empatía familiar
que culturalmente nosotros enterramos los cadáveres de nuestros familiares queridos. Toma tu cruz, sígueme, dice Cristo Jesús. Y el tomar la cruz va a significar eso, literalmente. Tomar la cruz para morir, con el propósito de morir a nosotros mismos. No que vamos a decir, hermano, venga, tome esta cruz y llévesela para la casa. No es eso lo que quiere Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere que nosotros veamos lo que estamos siendo confrontados. Tomemos eso y lo llevemos a los pies de Él. En estos tiempos tan difíciles, donde hay muchas voces que dicen, hay muchas opiniones por ahí, diciendo qué es la verdad, qué es lo correcto, que todo es tan relativo, que todo está circunstancial, que no hay verdad absoluta, que todo es líquido. Hay algunos que han catalogado como este tiempo como las verdades líquidas, tiempos líquidos, ideologías líquidas, y donde hay todas estas cosas líquidas, vemos que lo único que se mantiene a flote, flotando sobre ese líquido es la cruz de Jesucristo, quien puede estar sobre cada una de esas cosas. El Señor nos pide, cree en el Evangelio, que lo pide todo para saltar, andar y caminar conforme a mis propósitos. Y nosotros, hermanos, debemos aprender a vivir en esta cultura. Así como los apóstoles nos dijeron, no vamos a ir allá. No vamos a ir a ese lugar porque allá son paganos, porque mira lo que creen allá, mira cómo se expresan, mira lo que piensan. Nosotros no nos vamos a ir a involucrar allá, nosotros no nos vamos a ir a predicar el Evangelio a ese lugar. El Señor nos invita a que debemos ir a predicar esos lugares y convivir con una cultura pagana, pero nosotros siendo influencia para esa cultura, no adoptando estas culturas, no adoptando estas costumbres, sino siendo como el apóstol Pablo y Bernabé, con valentía. Que ellos con valentía confrontaron a estas personas, se llegaron a rasgar sus vestiduras. No sé qué tan firmes habrán sido las telas en esos tiempos, pero a veces es difícil romper ciertas telas. Yo no sé si las personas que le hacían la ropa al apóstol Pablo le habrán dicho, oye, podríais bajarle un poquito a tu... Mira que llevamos 2 semanas y te he tenido que hacer no sé cuántas prendas. Espero que ningún niño haya hecho eso, porque la mamá debe haber estado muy enojada. Ya te rajaste las vestiduras de nuevo. El Señor quiere que nosotros nos tomemos en serio el Evangelio, pero no para condenar, sino diciéndole lo mismo que le decía a Pablo. Decía, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor quiere sacar estas cosas que hay dentro de nosotros para que dejemos de estar en cosas vanas, en cosas que no nos aportan, en cosas que no llegan a ningún lado, en cosas que parecen buenas obras pero no terminan en salvación. Señor quiere rescatarnos. Señor quiere que llevemos el Evangelio y que si hagamos buenas obras sea a través de la obra que Cristo Jesús hizo en nuestros corazones. Debemos confrontar, hermanos, la idolatría que hay en nuestro corazón. Pero no la debemos confrontar nosotros con nuestras propias opiniones. Debemos confrontar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas, nuestras preconcepciones a la luz de las Escrituras. Esto es lo que dice este Señor. Esto es lo que dice este Señor. Algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor dice, yo no los conozco. Porque le dicen Señor, como cuando uno se aprende que Don Juanito
Se llama Don Juanito porque siempre le han dicho Don Juanito. Y como nosotros siempre hemos escuchado que a Jesús le dicen Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús es Señor porque Él se enseñorea en ti, se enseñorea en mí. Y cuando no se enseñorea, el decirle Señor no va a bastar. El decirle Señor, el adoptarle ese título no va a tener ningún impacto en nuestras vidas. Hasta llegar al punto de decir, no los conozco, no los conozco. Conocen mi nombre, pero yo no los conozco porque yo no me enseñoré sobre ustedes. No son mis hijos, porque cuando fui a donde ti, tú no quisiste que yo hiciera mi voluntad. Hiciste la tuya y me invitaste a salir. Hermanos, debemos aprovechar la oportunidad que se nos da en esta mañana de acercarnos a Cristo Jesús, de creer en Él, de aceptar su evangelio, renunciar a nuestra idolatría, confiar en el poder del evangelio que restaura, que nos levanta, que nos hace saltar y caminar con un propósito. Pero es necesario, hermanos, que nosotros continuamente caminemos a este evangelio. El evangelio que todo lo cambia, que todo lo cambia. Todo será restaurado, todo será renovado, pero siempre y cuando que nosotros aprovechemos la oportunidad que el Señor nos está dando. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos a estar orando para finalizar el culto. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu evangelio. Te damos gracias, Señor, porque muchas veces para nuestro corazón es tan duro, Señor, el tomar la cruz. Pero te doy gracias, Señor, porque esto lo hace, Señor, para nuestra salvación, para que conozcamos realmente, Señor, quién es Cristo Jesús, para que nosotros, Señor, lisiados espiritualmente, Señor, podamos confiar en este evangelio que es predicado, Señor, y que lo cambia todo y tiene el poder para hacernos saltar y caminar con un propósito, Señor, para tener fuerzas donde no lo hay, Señor, para que sean restauradas, Señor, las familias. Te pido, Señor, que en vida real, Señor, tú hagas la obra, Señor. Tú seas restaurando nuestros corazones, nuestra relación contigo, nuestra relación con nuestras esposas, nuestra relación, Señor, con nuestras familias. Te pido, Señor, que tú restaures, Señor, todo aquello, Señor, que ha sido usurpado y sido manchado, Señor, por nuestra manera de pensar, Señor, cultural e ideológica, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor, para alcanzar salvación, para que te enseñorees sobre nosotros, para confiar en esta palabra, Señor, para atesorarla en nuestro corazón, para no desperdiciar oportunidades, Señor, y así poder alcanzar a más personas, Señor. Queremos aceptar, Señor, en esta hora esta invitación que nos hace, Señor. A aceptar tu evangelio, a cambiar nuestra vida, Señor. A saber, Señor, que te aceptamos como Señor y Salvador y bajamos, Señor, si es necesario, a las aguas para decir que tomamos nuestra cruz y te seguimos, Señor. Es necesario, Señor, buscar tu santidad, Señor. Permítenos, Señor, tener un cambio, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. Cuídanos camino a casa. Cuídanos, Señor, en el trayecto. Cuídanos en esta semana, Señor, que se viene. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan muy buena semana, hermanos.